Te voy a mostrar cómo una pequeña cadena de restaurante familiar logró proteger su capital durante la peor crisis del sector gastronómico. Obtuvo un retorno de 450% en solo 15 meses y triplicó sus locales, mientras sus competidores cerraban permanentemente. Su secreto, una simple estrategia de reserva en Bitcoin que cualquier negocio puede implementar sin conocimientos técnicos avanzados. Mi nombre es José González, soy el CEO y el fundador de González Capital y ayudamos a dueños de negocio a crear verdadera riqueza con Bitcoin en 90 días. Ahora vamos a la presentación. Ahora permíteme preguntarte, ¿has notado cómo la inflación está devorando silenciosamente el valor de tu capital empresarial? No estamos hablando del 5% que anuncian los bancos centrales. Sabemos que las cifras que muestran los bancos centrales siempre son un poco más bajas. Ahora hablemos de los aumentos reales. Hay un 45% de costos de alimentos, 65% de aumento en especies importadas y hasta un asombroso 110% en aceite. Esto comenzó desde un inicio desde la pandemia. Mientras el poder adquisitivo de tu efectivo se reduce día tras día, existe una alternativa que pocas empresas han descubierto. En agosto del 2020, los hermanos Amán enfrentaban un panorama devastador. Su cadena de restaurantes Tiny había sufrido una caída del 80% de sus ventas debido a la pandemia. Habiendo vivido personalmente la devaluación del 65% de la moneda egipcia, que destruyó los ahorros de sus padres, sabían que necesitaban proteger su capital de otra manera. Ellos implementaron lo que se llama hoy la estrategia de Bitcoin estándar. Ellos lograron mantener solo el capital operativo efectivo de 3 a 6 meses para cubrir todos los costos operativos de la compañía o del restaurante. Convirtieron todas sus ganancias excedentes en Bitcoin y crearon una estrategia para comprar consistentemente, incluso durante las caídas y sobre los máximos de Bitcoin. Esta fue la estrategia que ellos realizaron en su tesorería, su restaurante Tiny, luego después de la crisis de la pandemia, donde obviamente tanto Estados Unidos como Canadá, donde se encuentra este restaurante, había hecho impresión monetaria, un producto de paquetes de estímulos para recuperar la economía de esos países, y a nivel mundial casi todos los países implementaron estrategias de impresión monetaria. Ellos, al ver esa estrategia de gubernamental, vieron que su ingreso, su dinero, su capital, sus beneficios estaban perdiendo valor, y ellos lo que hicieron fue crear una reserva estratégica en Bitcoin para lograr evitar la pérdida del valor monetario. Entonces, por eso realizaron esta estrategia de Bitcoin estándar. Ahora bien, ¿cuáles fueron los resultados que obtuvo la cadena de restaurantes Gini? En solo 15 meses su inversión creció un 460%. Ellos empezaron las primeras compras de Bitcoin en el 2020. 15 meses después ya tenía un aumento de su capital en más de 460%. Ya luego de 5 años, a fecha actual de ahorita que estoy grabando este video, Tiny ha tenido un 720% de crecimiento en las ganancias de capital de su compañía. También ha logrado, a través de esta estrategia, tener una expansión de 8 restaurantes que tenía a 50 restaurantes, y han logrado tener ventas de más de $8 millones anual. Entonces ellos, como resultado principal, han tenido una transformación de perder dinero con el dólar a crear riqueza con Bitcoin. Ellos por lo importante de esta estrategia es que las ganancias que tienen ellos están aumentando con su posición en Bitcoin. O sea, ellos están teniendo un 720% de ganancias sobre las ganancias que habían realizado el negocio. Por ejemplo, obviamente las ganancias que ellos han tenido en la compañía no se han revelado porque no es una empresa pública, pero supongamos el caso que ellos hayan tenido $100,000 de beneficio y que hayan empezado su estrategia de acumulación de Bitcoin con $100,000. En 5 años ellos deberían tener $720,000 de aumento de capital con respecto a sus ganancias. Entonces, efectivamente, eso le ha permitido proteger sus ganancias de la devaluación monetaria, de la inflación y de los márgenes pequeños que tienen los negocios de restaurantes. Sabemos que casi todos los negocios actualmente, por el ambiente inflacionario, sus márgenes están reducidos. Entonces, esa reducción de los márgenes viene obviamente por la inflación, que te aumenta los costos de tus productos, de las materias primas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Esos beneficios, incrementar la ganancia teniendo exposición de esos beneficios en una reserva estratégica en Bitcoin. Ese beneficio, ese resultado, lo que han logrado es tener un 7.25%, 720% de crecimiento en 5 años. Algo, en las palabras propias de Ali Hammam,
Hasta la fecha hemos superado el 460% de nuestra inversión inicial y no nos hemos detenido ahí. Seguiremos invirtiendo el exceso de beneficios en Bitcoin, incluso compramos en los máximos y luego aprovechamos la bajada, nos ha funcionado de maravilla. Esta estrategia ha superado el 99% de los fondos de Wall Street. Por supuesto, Bitcoin ha sido el activo con mejor rendimiento en los últimos 14 años, teniendo un 120% de interés compuesto. No ha habido ningún activo financiero en el mundo de la historia que haya logrado un rendimiento consistente en 14 años. Al haber ellos implementado esta estrategia, efectivamente han superado más del 99% de los fondos de Wall Street. Ellos obviamente han hecho esta estrategia inspirada en las grandes empresas de la bolsa de valores como son Strategy, Tesla. Ellos inspirados en esa estrategia, ellos la aplicaron a su negocio, la aplicaron a un negocio que no es, digamos, que está en la bolsa de valores, sino un negocio tradicional, es un restaurante, una cadena, una franquicia, como cualquier negocio que pudiéramos tener. Lo que pudimos ver que el resultado de esta estrategia le ha traído muchos beneficios para protegerse con la inflación. Entonces, ha demostrado que la estrategia del Bitcoin estándar como reserva estratégica de valor para los negocios, sean pequeños y medianos, es muy rentable y funciona muy bien en ambientes inflacionarios. Y todo esto lo lograron ellos sin tener que invertir en activos inmobiliarios, sin tener que armar complejos portafolios de inversión y sin tener que invertir en bonos para obtener rendimientos inferiores a la inflación. Esto es lo que normalmente hacen los dueños de negocios, los empresarios, para proteger un poco su capital una vez que la empresa de repente no tiene posibilidad de crecer. Porque lo que normalmente hacemos los empresarios con nuestras empresas cuando nos está yendo bien es invertir el capital en ella misma para crecer. O sea, buscamos que nuestras empresas crezcan. Y si la empresa no puede crecer, entonces los excedentes de capital, que hay que protegerlo por la inflación, normalmente se tiende a invertir en activos inmobiliarios o a armar complejos portafolios de inversión. ¿A qué te quiero decir con todo esto? Que solamente aplicando una sencilla estrategia con Bitcoin, volviéndose realmente maestros de lo que es este activo, ellos han logrado superar, obviamente, los fondos de inversión y cualquier portafolio de inversión, el S&P 500, rendimientos que superan cualquier gestión de portafolio, rendimientos por supuesto, de bonos, que los rendimientos de los últimos años de los bonos ha sido hasta negativo, hasta por debajo de la inflación. Y con una estrategia sencilla, ellos están logrando proteger su capital y hacerlo crecer de una manera muy inteligente. En los próximos minutos te voy a revelar exactamente cómo implementar esta estrategia en tu negocio sin importar el tamaño o el sector. Te mostraré por qué esta estrategia funciona en entornos inflacionarios, cómo evitar los errores más comunes que cometen los negocios al adoptar Bitcoin y el método exacto, paso a paso, para proteger tu capital o tu tesorería empresarial y cómo puedes empezar hoy mismo. Pero antes de continuar, déjame preguntarte, ¿qué pasaría si tú pudieras no solo proteger tu capital, sino convertir tu capital en un motor para el crecimiento como lo hizo Taini en este caso? Quédate hasta el final porque voy a compartir contigo la fórmula completa que ha revolucionado la gestión de tesorería empresarial. ¿Y por qué funciona también esta estrategia en épocas inflacionarias? Bueno, varias razones. Primero, el Bitcoin tiene algo que el dinero normal no tiene, que es escasez real. Solo habrán 21 millones de Bitcoin. Punto, no va a haber más. Mientras los gobiernos pueden imprimir billetes sin parar, nadie puede crear más Bitcoin. Es como tener un activo limitado mientras todo lo demás se diluye. Esa es la primera razón por la cual es importante, porque Bitcoin es un activo deflacionario. Es un activo que tiene una escasez limitada y garantizada. El rendimiento de Bitcoin de los últimos 16 años, cada 4 años Bitcoin ha aumentado su valor. Y eso es debido porque cada 4 años se reduce su emisión monetaria. Hay escasez digital. Eso es lo que ha hecho que Bitcoin aumente de valor cada 4 años. Mientras que obviamente en los últimos 10 años el dólar ha perdido más de un 37% de su valor, efectivamente por la impresión monetaria de los gobiernos sin parar, pues sin ningún tipo de restricción. Lo que me parece más fascinante es el potencial que tiene para generar ganancias de capital. No solamente estás protegiendo tu capital o tus beneficios de tu compañía o de tu negocio con Bitcoin, no solamente lo estás protegiendo de la inflación, sino que estás logrando tener ganancias de capital. Eso lo que hace es que puedas aumentar los beneficios. Si los beneficios de tu negocio están reduciendo producto de que tus márgenes se reducen por el aumento de tus materias primas, de tus costos, de tus operaciones, de los salarios, por este mismo ambiente inflacionario,
tener una estrategia donde poco a poco tus beneficios los vas convirtiendo en un activo deflacionario que aumenta su valor cada 4 años, te da un potencial de ganancia bien interesante. Hay otro punto que quizás no has considerado. Hay momentos difíciles, como lo que pasaron esta compañía en la pandemia, la mayoría de los negocios se contrae. Pero si tienes reservas en un activo que se aprecia, puedes expandirte mientras otros se están achicando. ¿Qué pasa? Bitcoin como activo digital te permite usarlo como colateral para pedir financiamiento. Si tú comienzas con una estrategia de reserva de tus beneficios en Bitcoin y ese activo en el largo plazo empieza a apreciarse, el que empieza a tener beneficios, empieza a tener ganancias, tú puedes utilizar ese activo digital para pedir financiamiento. Y la ventaja que tiene ese tipo de financiamiento es que no te piden tu flujo de caja, no te piden si tienes la posibilidad de repago, no te piden los balances de tu compañía o de tu negocio. Son créditos que simplemente con poner en garantía tus Bitcoin te liquidan inmediatamente. Entonces, por eso es una de las razones de los cuales los bancos han estado presionando fuertemente a los agentes reguladores para poder incorporar Bitcoin dentro de sus productos financieros, porque efectivamente todo el área crediticia se va a ir enfocado hacia poder dar crédito con Bitcoin, porque a los bancos les interesa tener un colateral que sea fácil de liquidar. Si tú no puedes pagar, sencillamente ellos agarran tus bitcoins, los venden en el mercado rápidamente y recuperan su dinero. En cambio, si tú en un crédito tradicional tienes que entregar una garantía inmobiliaria, en este caso, o hipotecaria, y no cumples con el crédito, tienes que entrar a un proceso legal, abogado, tiempo, costo, liquidar el activo, venderlo en remate, eso le puede tardar hasta 2 años a un banco poder recuperar el capital que te prestó. En cambio, con Bitcoin es muy sencillo. Simplemente si no pagas, ellos liquidan inmediatamente esa posición. Ese es uno de los beneficios importantes porque todas las estadísticas de los negocios, más del 80-90% de los negocios tienden a tener momentos de dificultad, crisis o cierre. Y tener la construcción de un activo como Bitcoin, como una segunda oportunidad en momentos donde el flujo de caja empieza a contraerse, es una ventaja significativa que no puedes dejar aparte. Y en último punto que vale la pena mencionar, especialmente si has experimentado restricciones bancarias o controles de capital. El Bitcoin te da cierta independencia del sistema tradicional. No necesitas permiso de nadie para guardarlo, para transferirlo. O sea, te sales del sistema tradicional. Todos hemos tenido problemas con un banco que te bloquean una cuenta, que no puedes hacer una transferencia, que de dónde salió este dinero, que entrega, bueno, todo el proceso burocrático para mantenerte en el sistema financiero tradicional. Bitcoin te da cierta independencia financiera del sistema tradicional. Eso es muy importante. La clave aquí es el equilibrio. No estoy diciendo que metas todo tu dinero en Bitcoin. Esto sería una locura. Es más bien mantén suficiente efectivo para tus operaciones normales y usa Bitcoin como una reserva de valor para el excedente. Solamente tus beneficios, úsalos como una reserva estratégica para aumentar para proteger ese capital. Porque si tú tienes beneficios, lo estás almacenando solamente en dólares, te puedo garantizar que en 5 años, en 10 años, ya habrás perdido el 30, 40 o hasta el 50% del poder de compra de ese capital que estás almacenando. Entonces, una manera de poder blindar tu negocio contra las políticas inflacionarias y las políticas de impresión monetaria es teniendo una estrategia como la que están implementándose ahorita, que es la reserva estratégica en Bitcoin. Ok, estos son los errores que debes evitar cuando tú adoptas Bitcoin en la tesorería de tu negocio. Primero, el pánico ante la volatilidad en el corto plazo. ¿Qué pasa? Lo primero y más común es que entran en pánico por la volatilidad. Un día Bitcoin está por las nubes y al día siguiente baja un 20, un 30%. Pero lo que tienes que entender es que Bitcoin funciona como un resguardo de valores cada 4 años. Su periodo de corto plazo son 4 años. Dentro de ese periodo de 4 años, tu trabajo es acumular el activo, construir una posición en el activo. Y la promesa de Bitcoin es que cada 4 años él va a aumentar su valor. Entonces, y eso es lo que ha hecho en los últimos 16 años. Cada 4 años, si revisas los históricos de Bitcoin, ha aumentado su valor desde $12, $650, $8,300, $58,000 y esperemos al último, este halving, cómo cierra, a ver si cumple con la promesa de resguardar valor. Hoy actualmente está en $80,000 y el cierre del halving pasado es 56. Entonces, el corto plazo de Bitcoin
es 4 años. No lo puedes ver a 3 meses, no lo puedes ver a 6 meses ni a un año. Son 4 años. Cada halving es el periodo más corto de Bitcoin. También otro error que he visto, Garrafal, que es meter dinero que necesitas para operar. Esto es una locura. Solo el excedente de tu negocio, solo el excedente de tu negocio va a Bitcoin. No puedes meter a Bitcoin lo que necesitas para operar. Eso obviamente depende del negocio, de la política financiera de cada empresa. Por ejemplo, en mi caso, mi política era tener un año en mi tesorería para poder cubrir los costos de nómina, de infraestructura. Si no tuviésemos ningún tipo de venta en un año, yo tenía para mantener las operaciones. Esa es política de mi compañía. Ahora bien, solo vas a invertir en Bitcoin, en tu tesorería, el excedente, tu flujo de caja libre, el beneficio que te está trayendo y no todo el beneficio. Siempre hay que adaptar esta estrategia también a tu nivel de tolerancia al riesgo, ¿no? Ahora, también otro error común que debes evitar es descuidar la seguridad. He visto como empresas solamente o personas que están adoptando Bitcoin solamente resguardan su activo dentro de algunos exchanges y esos exchanges han sido hackeados y le han extraído este tipo de tesorería. Tienes que tener una estrategia bien clara para resguardar tus activos, tanto dentro del exchange, buscar una política mientras estás acumulando el activo de cuáles son los exchanges que puedes confiar y una vez que empiezas a construir el activo, también empezar a generar una estrategia de resguardo multifirma, crear bóvedas dorman, hacer una estrategia para resguardar ese activo tan preciado. También algo muy común que pasa es que no tienen unas políticas claras sobre esta estrategia. Y no puede ser así, no puede ser una estrategia de vamos a meter algo en Bitcoin, vamos a ver qué pasa. No, tienes que definir exactamente una política, qué porcentaje vas a convertir en Bitcoin, cómo vas a comprar, quién tiene acceso a las claves, si son tus socios o tus directores, cómo sería la política de resguardo, cómo es la política para pedir financiamiento, cuánto de los Bitcoin vas a poner en financiamiento. Tiene que estar una política corporativa clara en cómo va a guiarse tu reserva estratégica de valor en Bitcoin. Otro error también garrafal que he visto son ignorar las implicaciones fiscales. Efectivamente, Bitcoin tiene mucho beneficio a nivel de cuando lo atesoras, cuando lo conviertes en un activo a largo plazo, porque efectivamente si no lo vendes no tienes que pagar impuestos a ganancia de capital. Va a depender de qué país tú estés o qué país tenga políticas fiscales. Me imagino que van a haber muchos países que van a tratar de atraer capital y van a reducir los impuestos de capital sobre las ganancias que tiene sobre el activo. La realidad es que si tú construyes el activo y no lo vendes, no tienes que pagar impuestos. Las reservas estratégicas normalmente están realizadas para construir el activo a largo plazo. Si tú necesitas efectivo para poder operar, porque necesitas expandir tu negocio, es preferible primero, antes de vender el activo, tomar un financiamiento o un préstamo sobre dando de garantía del activo que estás construyendo. Pero la estrategia siempre es mantener el activo a largo plazo porque cada 4 años se está revalorizando. Entonces, si necesitas efectivo para tu compañía, para comprar productos, para comprar materia prima, para pagar una nómina, para expanderte, para lo que sea, con tener una política clara, cuánto de ese capital lo puedo poner para conseguir un crédito, eso es mejor que venderlo, porque venderlo ya entras en un evento taxable, un evento fiscal. Entonces ahí estás teniendo una ganancia de capital. Esa política también fiscal, cuáles son las implicaciones, tienes que tenerla muy bien claro. Igual otro error que he visto también es la sobreexposición o tratar de buscar el timing correcto del mercado. Este error es muy importante evitar, que es el error de tener un enfoque muy de trader cuando entras en Bitcoin, tratando de buscar el momento perfecto de comprarlo en el bajo y yo lo vendo en el alto y ahí obtengo un beneficio a corto plazo. No. Esta estrategia el 98% de los traders pierden dinero en el mercado. Entonces, no es una estrategia donde tú vas a estar tratando de buscar el timing correcto. Es una estrategia donde tú durante los 4 años del halving tú construyes el activo y lo dejas crecer en el largo plazo. Y cuando tú necesites ingresos, es donde tú lo pones en garantía y utilizas ese efectivo para tu negocio, para operar, para tener hasta beneficio de lo que estás construyendo.
Ahora que entendemos por qué Bitcoin funciona también en entornos inflacionarios y los errores que debemos evitar, vamos a lo que realmente importa. Te voy a dar el método paso a paso que puedes implementar en tu negocio y he estructurado esto en tres pilares fundamentales que cualquier empresario puede seguir. El primer pilar es la claridad. Para implementar esta estrategia con convicción, primero necesitas entender realmente qué es Bitcoin y cómo beneficia a tu negocio. Mira, entiendo perfectamente el escepticismo inicial. Yo mismo pensaba, esto es una burbuja especulativa, es demasiado volátil para un negocio serio, pero cuando investiga las tecnologías subyacentes y su propuesta de valor, todo cambia. Bitcoin no es solo otra inversión, es una póliza de seguro contra la devaluación monetaria y es literalmente dinero programable con un suministro limitado que nadie puede manipular. Aquí la transformación clave es dejar de ver a Bitcoin como una inversión especulativa y empezar a verlo como una reserva de valor con características superiores al dinero tradicional. Esto no es un juego de casino, es protección patrimonial. Entonces, en este primer pilar, tú lo que tienes que hacer es dejar de ser un escéptico, una persona que no cree en Bitcoin, a ser, por supuesto, un Bitcoiner. Porque es que si no, no vas a invertir en Bitcoin. Nadie invierte en un activo si no cree en el activo. Y para poder creer en el activo tienes que hacer el trabajo de entenderlo, de romper todas esas creencias limitantes, que si Bitcoin es una estafa, que si Bitcoin es especulativo, que lo van a prohibir. Todo ese ruido que te genera esa incertidumbre o ese desconocimiento, tienes que trabajarlo, tienes que estudiarlo, tienes que entender que como Bitcoin te libera del sistema financiero tradicional. Y una vez que ya tengas ese convencimiento, digamos que ya te transformas a un Bitcoiner, que tienes creencias, convicciones firmes de que Bitcoin es el activo que no solamente es un activo de cobertura, sino que es la solución. Es la solución al sistema financiero tradicional, es la solución al dólar, es la solución al sistema fiat, que lo que hace es robarte energía monetaria, te elimina valor, te quita tu riqueza. Entonces, lo primero que necesitas en este primer pilar es dejar tu mentalidad de escéptico y convertirte en un Bitcoin. Es la primera. Si no logras tener claridad, no vas a poder invertir con confianza en Bitcoin. Ahora, aquí viene el segundo pilar, el propósito. No puedes simplemente copiar la estrategia de Taini, en este caso que lo estamos mostrando, porque, porque tú tienes que definir tu propio propósito. ¿Por qué quieres implementar esta estrategia? ¿Es para proteger el patrimonio de tu empresa contra la inflación? ¿Es para crear una reserva estratégica que financie una posible expansión? ¿Es para diversificar tu tesorería empresarial? ¿Es para crear una jubilación? Tú tienes que conseguir tu propósito, si quieres dejar un legado familiar, porque ese propósito es el que te va a hacer mantenerte en el largo plazo confiado en la estrategia de Bitcoin. Tú primero tienes que convertirte en un Bitcoiner, tener muy claro cuál es el propósito, por qué lo estás haciendo. Y aquí es muy clave, aquí tú necesitas construir tres valores principales para poder mantenerte en el largo plazo enfocado en cumplir con esta estrategia, que es la paciencia, la disciplina y la convicción. La paciencia, obviamente, porque esto es una estrategia de creación de riqueza a largo plazo, no es de especulación a corto plazo. Tú tienes que ir construyendo en el activo y es el interés compuesto es el que en 8 años, 10 años te va a traer la ganancia de capital que deseas en tu compañía producto de la apreciación que va a tener Bitcoin en el mercado. Obviamente la disciplina para poder cumplir a rajatabla con tu plan de acumulación de Bitcoin, la convicción necesaria, por eso necesitas creer firmemente en los beneficios de Bitcoin, que Bitcoin es mejor que el dólar. Entonces, ya si tú tienes una convicción de que el Bitcoin es mejor que el dólar, tú no, por más que se mueva el mercado, tú no vas a salir a vender tu Bitcoin para cambiarlo por el dólar, porque sabes que el Bitcoin es mejor que el dólar. No tiene ningún sentido cambiar tus Bitcoin que aumentan cada 4 años por el dólar que pierden valor más del 30% cada 10 años. Entonces, no tiene ningún sentido. Pero tienes que tener esa convicción firme para poder mantenerte en el largo plazo, porque se va a mover. El Bitcoin se va a mover, es volátil, ¿no? Entonces, eso tienes que tener muy claro en ese propósito en este pilar. Ahora, vamos al tercer pilar, que son los procesos. Ahora, hay 5 elementos claves para implementar correctamente tu reserva estratégica de Bitcoin. El primero, efectivamente, es crear un plan de adquisición de alto rendimiento. Necesitas crear un plan que te ayude a evitar tanto el miedo y la codicia en el mercado, que te mantenga neutral, efectivamente, y que lo puedas ir construyendo en esos 4 años del halving.
Como segundo, también necesitas obviamente tener unas políticas de financiamiento claras. Cuánto es el porcentaje de los bitcoins que vas a arriesgar a la hora de pedir un financiamiento, cuál es el LTV, o sea, el monto, el precio de liquidación que va a tener esos activos si no pagas el, el financiamiento. Tienes que tener toda una política clara cómo vas a usar a Bitcoin como un colateral. Tercero, tienes que tener una estrategia de seguridad progresiva, donde obviamente estás comprando dentro de los exchange, cómo estás usando un hot wallet, un cold wallet, y cómo creas también bóvedas dorman o bóvedas durmientes, que son para holdear o sostener el activo a largo plazo. También lo que son los planes de rendimiento pasivo. Hay maneras de que tú puedas poner, sin arriesgar demasiado tus Bitcoin, a generar ingresos pasivos. Y también tienes que tener un plan de continuidad y de herencia. ¿Cómo transfieres tú estos activos a tus seres queridos o a tu socio? ¿Qué pasa en caso de fallecimiento? Tienes que tener todos estos procesos bien definidos para que tú puedas tener una reserva estratégica de Bitcoin o una adopción de una reserva estratégica de Bitcoin en tu negocio, en tu patrimonio, de manera eficiente y de manera correcta. Ahora, ¿qué lograrás implementando esta estrategia? Por supuesto, una protección contra la inflación y un potencial de crecimiento asimétrico. Efectivamente, Bitcoin no solamente te protege el capital contra la inflación, sino que te devuelve, te paga, te premia por cada dólar que la inflación te quita. Si lo vemos desde un punto de vista, si la inflación te quita un dólar, Bitcoin te devuelve 10 o 11, porque tiene 120% de interés compuesto anual. Si la inflación estamos hablando de un 5, un 10% anual según los países, eso quiere decir que de ese 10% que te están quitando de inflación, Bitcoin está devolviendo un 120% de beneficio. O sea, te devuelve ese 10% que te quita la inflación y te deja un 100% de beneficio. Eso es muy importante. La ventaja competitiva es el momento de crisis. Efectivamente, en las crisis, tener un activo como de salvaguarda, un activo que puedes recurrir para obtener financiamiento. Cuando hay crisis, lo importante en un negocio, en una compañía, es tratar de mantener el flujo de caja. Si se seca el flujo de caja, tienes que cerrar la compañía. Entonces, que tú logres acumular en 4 años, en 8 años, un activo que se está revalorizando y entras en un proceso de crisis donde tu estado financiero o tu flujo de caja se ve impactado, tienes la posibilidad de rápidamente recurrir a un financiamiento para sobrevivir ese periodo de crisis. Eso es extremadamente importante, que es lo que a veces los dueños de negocio no ven ese beneficio que traería Bitcoin en su tesorería. Y efectivamente, la independencia del sistema financiero tradicional, pues efectivamente evitarte que te bloqueen una cuenta, te restrinjan tus activos líquidos y te pongan en una posición incómoda mientras demuestras obviamente que estás haciendo un negocio lícito, que no tiene nada que ver, pero ellos primero bloquean y después tú tienes que demostrar que estás haciendo un negocio totalmente legal. Esto te ayuda un poco a mantenerte y también evitar el riesgo de la contraparte. Efectivamente, si un banco quiebra y están ahí tus depósitos, efectivamente vas a estar en una posición muy incómoda. En cambio, si tú logras tener parte de tus tesorerías en Bitcoin, donde la puedes resguardar tú mismo, es muy importante. Eso es muy importante a la hora de eliminar el riesgo de la contraparte. Antes de terminar, quiero hacerte una pregunta sincera. ¿Qué pasaría si pudieras ver cómo puedes proteger tu capital de la inflación mientras otros negocios ven cómo su capital se erosiona? Lo que te he compartido hasta hoy no es una teoría, es exactamente lo que están implementando negocios como Tahini para transformar su situación financiera durante las peores crisis del sector. Es una estrategia que no solamente la está haciendo Tahini, la están haciendo muchas empresas en los Estados Unidos. Hay muchas empresas en la bolsa de valores que están adoptando Bitcoin como reserva estratégica. Hay países como los Estados Unidos que acaba de crear una reserva estratégica en Bitcoin y hay más de 20 estados dentro de los Estados Unidos que están proponiendo crear una reserva estratégica. Si lo que has escuchado resuena contigo, tengo dos caminos que pudieras considerar. Puedes tomar estas ideas, investigar por tu cuenta, comenzar a implementar tu propia estrategia de protección de tesorería con Bitcoin. Esto te llevará tiempo, cometerás algunos errores, pero eventualmente encontrarás tu camino. La segunda opción, puedes acelerar drásticamente tu curva de aprendizaje aprovechando el camino que yo he recorrido. He creado un sistema paso a paso en donde comparto exactamente cómo implementar esta estrategia en tu negocio
No estoy sugiriendo que sea la única manera de hacerlo. Si valoras tu tiempo y prefieres evitar los costosos errores que la mayoría de la gente comete, podría ser esto una opción interesante para ti. Sea cual sea el camino que tomes, lo importante es que tomes acción. La inflación no espera. Y cada día que pasa sin proteger tu capital de la inflación es un capital que no vas a recuperar. Si quieres explorar cómo podemos trabajar juntos, el siguiente paso es muy simple. Haz clic en el botón de abajo para agendar una llamada estratégica conmigo o alguien de mi equipo, donde analizaremos tu situación específica y determinaremos si tiene sentido para ti implementar esta estrategia ahora. Esta estrategia no es para todos. Si veo que esta estrategia no funciona para ti, yo seré el primero en decírtelo. La decisión es completamente tuya. Lo único que te pido es que no te mantengas en esa inercia por los próximos 12 meses perdiendo dinero con la inflación. Porque la pregunta no es si la inflación seguirá, sino cómo te estás posicionando contra ella.